Bienvenidos ustedes al estudio de la vida de Cristo. Este estudio, comenzando ahora, representa el estudio de la vida de Cristo, el segundo semestre. Hablamos el otro semestre de la vida de Cristo en las regiones de Galilea principalmente. Terminamos el estudio antemano hablando de cuando Él fue a Judea, una región de Judea. Ahora este segundo semestre vamos a comenzar con Jesús en esta región de Judea, lo que Él hizo en Jerusalén, en el templo, principalmente su conducto con los fariseos y con los judíos, que a últimas llegó a ser la cosa que llegó a su crucifixión y de que lo asesinaron a últimas y lo mataron en la cruz. Entonces, relación que tuvo con los judíos llega a ese final. Si se acuerda, el primer semestre hablamos este estudio de la vida de Cristo viene siendo un estudio histórico, un estudio de dónde Él estaba enseñando. Y por eso es importante, hemos llevado este ángulo con el estudio, de que cuando estudiamos la vida de Cristo, su comportamiento con la gente en las regiones a donde Él estuvo viene siendo muy diferente en las regiones. Y esa diferencia, traté yo de sacar esa diferencia, porque también representa una manera en que, en el punto de vista de Jesús, de diferente gente, y a cómo la gente se responden a Él más que todo, y cómo a la manera en que se respondieron, lo que les hace a esa gente. La gente en Galilea, más que en la otra región, le aceptaron a Él. No todos, por ejemplo, hubo ciudades en donde Él también respondió condenación sobre ellos, pero hubo más gente que le confiaron en Él en esa región que en la región de Judea, donde hubo más de la nobleza, se puede decir, de los judíos y los fariseos en la religión judea. Así que en Galilea y en esta región se comportó de una manera porque Él vio del corazón de la gente y que estaban más propuestos eran más propensos a aceptar a Él y a arrepentir de sus pecados. Primero arrepentir y luego aceptar. Hemos dicho que también esto llena la profecía de Isaías 61, donde la gente vieron gran luz vieron. Esto representa a Jesús, están hablando de Él. Y de que ellos vieron esto y algunos sí lo aceptaron. Vemos mucho de lo que Jesús pudo hacer en esta región y tantos milagros y cosas que Él hizo en esa región que en comparación de Judea no lo había hecho. Hay una diferencia entonces, y esta diferencia es importante cuando estudiamos la vida de Cristo de este ángulo. También investigando cosas históricamente. Con esto sacamos información de que al nomás verlo de una manera no se entiende una persona, al menos que lo estudia de un punto de vista histórico, entendiendo por qué, de dónde viene, cuál es la boda judea y cómo es que cuando Él se refiere a una boda, de qué está hablando la gente, porque tuvieron por experiencia esa boda, entendieron, pero la gente que no tuviera, si no entendemos históricamente cuál es la boda de los judíos, por ejemplo, hay una falta de entendimiento de lo que la gente en ese tiempo estaban entendiendo. Y también otras cosas que la historia nos hace saber. Vamos a hablar un poco de eso hoy día, porque históricamente la junta, conmemorando el camino en el desierto, cual se llama la junta o el festival de los tabernáculos, es algo histórico y es importante entender lo que estaban haciendo para entender mejor cómo se respondió Jesús y lo que Él hizo entre ellos. Así que con eso queremos comenzar el segundo semestre. Si están tomando esto por crédito en la computadora, pues hay ya la descripción de la clase, también hay los requisitos de la clase y lo que tienen que cumplir para ganar crédito en este estudio. Bueno, entonces quiero orar y de ahí comenzar. Vamos a estar en Mateo 18. Yo aquí tengo la Biblia abierta en Mateo 18. Vamos a estar en Mateo 18 y vamos a estar también en Juan capítulo 7. Comenzando entonces en Mateo 18, permíteme orar
y de ahí comenzar la enseñanza. Dios mío, gracias por esta oportunidad. Espero, Señor, que a últimas, algún tiempo, hubiera gente en el mundo hispano que pudieran escuchar estas cosas y entender estas cosas mejor por estar escuchando este mensaje, esta clase. Como usted lo quiere utilizar, Señor, como usted está puesto en sus manos. Este video, lo que está grabando, esta enseñanza no es nada, al menos que está puesto en sus manos. Pero en tus manos puede lograr de mucho. Guíame, Señor, deme entendimiento, deme la sabiduría de tu Espíritu Santo. Yo lo necesito, Señor. Necesito tu poder, de que esta enseñanza no solamente sería enseñanza de intelectual, sino también que llegue al corazón. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendícenos ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Si me permite leer los primeros 5 versículos del capítulo 18. En aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús, diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os convirtierais, y os hicierais como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humillare como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibiere a un tal niño en mi nombre, a mí recibe. Entonces aquí vemos en los primeros 5 versículos la enseñanza de humildad. Es lo que queremos empezar ahora. La enseñanza con el niño es una enseñanza de humildad. Vamos a estar aquí entonces. Estaban hablando los discípulos aquí de que quién era el mejor en el reino de los cielos. Ahí dice en versículo 1, reino de los cielos. Esa frase es muy importante, porque esa frase nomás se encuentra en el libro de Mateo. Los otros evangelios no utilizan el reino de los cielos, ellos utilizan el reino de Dios. En muchos pasajes parece que el reino de los cielos y el reino de Dios son la misma cosa. Y hay un punto muy importante entender por qué es cierto eso. Pero también es muy distinto esta frase porque solamente Mateo lo utiliza. ¿Por qué solamente Mateo? Bueno, Mateo está escrito a los judíos. Entendemos eso, que Mateo escribe de un punto de vista muy judía. Y por eso, para que los judíos entendieran quién es Jesús. Lo representa a Jesús como rey de Israel. Y no puede tener un reino al menos que tenga un rey. Así que él la presenta al reino de los cielos como reino del que vino de los cielos y el rey Jesús, el rey de reyes. Así que en este sentido, el reino de los cielos tiene más sentido. Entonces, es lo que Dios ha prometido a la gente judía físicamente, de que su gente, los judíos, iban a tener tierra. Iban a tener también un rey sobre ellos. Iban a ser bendecidos por la semilla de ellos. Y son las promesas que Dios dio a Abraham y después a Isaac y a Jacob. Un covenante que hizo con ellos y de Jacob. Entonces los 12 hijos de él eran las cabezas, se puede decir, a las tribus de los judíos. Así que todos los judíos son de ahí. Bien importante de que Dios tenía su gente, porque de su gente vino la palabra de Dios. Los judíos eran los que pronunciaban la palabra de Dios, los que escribieron la palabra de Dios y los que copiaban la palabra de Dios también fue de ellos. Y también vino de ellos la semilla que a últimas en el libro de Mateo y en los evangelios vemos que Jesús fue nacido por los judíos en la tierra prometida. Cuando Jesús se nació en la patria prometida, Dios llenó toda su promesa. Falta entonces que Jesús viene de nuevo y se hace como rey de que fue prometido. Eso también está en las Escrituras. Vemos eso en Zacarías 14, donde el rey pone sus pies en el monte de Olivas, viniendo su rey a los judíos y se establezca entonces como rey sobre ellos y sobre todo el mundo también. Pero ahí en Jerusalén, ¿cuál es la ciudad de los judíos? Hablando de eso, entendemos lo que es el reino de los cielos. El reino de los cielos, entonces, es el reino prometido a la gente judía. Pero también esto solamente se acepta por aceptar a Jesús como su Salvador. Solamente la gente salva van a entrar en el reino de los cielos.
El aspecto espiritual de este reino es el reino de Dios. Cualquier persona puede tener este beneficio porque cualquier persona puede ser salvo. Cuando la gente se arrepienta y acepta a Jesús como Salvador, entonces es salvo, y si es que vive cuando Jesús viene de nuevo, esas son las personas que van a entrar en el reino de los cielos y van a recibir las bendiciones aquí en el mundo por haber aceptado a Jesús como Salvador. Eso es el aspecto espiritual, dicho por el reino de Dios. Y el reino de los cielos es físicamente. El reino de los cielos y el reino de Dios vienen siendo la misma cosa, porque solamente se reciben las bendiciones físicos por aceptar a Jesús espiritualmente. Entonces, es muy importante entender, porque la gente se equivoca en no discernir muy bien cuál es la diferencia, porque también en esto viene la enseñanza de la iglesia. La iglesia viene siendo el lugar donde se junta la gente de Dios en esta época. Ya vino Jesús una vez y vino para ser rey de los judíos, pero los judíos rechazaron a él porque al principio rechazaron la enseñanza de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista vino, él predicó arrepentimiento. Los judíos no aceptaron a ese, no querían arrepentirse. Ellos eran pecadores como los demás, pero no querían aceptar la enseñanza de Juan el Bautista. En vez de aceptarlo, criticaron a él, no arrepintieron de sus pecados, y por eso nunca aceptaron a Jesús como Salvador. Y en mayor parte entonces la gente judía no ha aceptado a Jesús como Salvador. Todavía están esperando que Él venga. Lo que es importante entender entonces que cuando Jesús vino al principio, vino aquí para morir, sí es cierto, pero también cuando Él se ascendió, ya haber hecho eso, también iba a regresar, y por eso estaban esperando. Y todo el cristianismo desde el principio, cuando Él se fue, desde este día a hoy día, estamos esperando la venida de Cristo. Y Él va a ser rey de todo el mundo. Así que la iglesia viene siendo la institución que formó Jesús mientras, en el lapso de tiempo, de cuando Él se fue hasta que, cuando Él estuvo aquí, desde cuando Él vino al mundo, se puede decir, hasta cuando Él viene de nuevo. Ese es el siglo o la época de la iglesia. En eso también Jesús nos da enseñanza aquí. Así que cuando Él dijo, cuando los discípulos decían quién va a ser el más grande o el más importante en el reino de los cielos, eso está hablando de que piensan que la gente grande, cuáles van a ser los grandes, la nobleza, se puede decir, la gente que mandan a los demás, la gente que en el reino de los cielos van a ser más grandes. Jesús contestó la pregunta, pero contestó con traer a un niño entre ellos, un niñito, chico, casi de 2 años. Yo tengo una hija en casa, tiene 2 años, se llama Otoño, y porque se nació durante esa época del otoño. Y ella tiene 2 años y fracción, 2 años y medio ya. Pero ella, cuando yo pienso de un niño, tengo eso porque ella está en casa con nosotros diario. Tengo en mi mente una niña así, que un chiquitito niño que vino entre ellos, y Jesús escogió uno de los discípulos que le seguían. Obviamente tenían un hijo allí, y ese hijo venía. Y él dijo, ¿quieren ser grande en el reino de los cielos? ¿Es lo que quieren ustedes? Tienen que ser como este niñito, como el niñito, mire. Humildad. Esta pregunta provino pues de la plática que tuvieron los discípulos antemano. Si nos vamos a Mateo 17, dice aquí que y como llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraron las 2 dracmas y dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dice, sí. Y entrado él en casa, Jesús le habló antes diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos? ¿O de quién cobran los tributos? ¿O el censo? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le dice, de los extraños. Dícele entonces Jesús, luego francos son los hijos o libres. Mas porque no los ofendamos, ve a la mar y echa el anzuelo, y el primer pez que viniere, tómale y abierta su boca, y harás un estatero, dásele por mí y por ti.
Aquí que dice, Jesús acaba de hablar de una diferencia de los hijos de un rey en comparación con los hijos de otros. Que cuando se cobra taxes a últimas, no se cobran de los hijos del rey, sino agarra de los hijos del rey para sus hijos. Quiere decir que los hijos del rey entonces son más grandes porque se recibe diezmo, o no diezmos, pero taxes a la otra gente. Entonces los hijos de la gente tienen que dar para los hijos del rey. Quiere decir que los hijos del rey son más grandes, o eso pensaban Pedro y los otros discípulos. Me imagino que cuando se fueron con Jesús, no le preguntaron a Jesús, nada más estaban platicando. Eso se ve en Marcos capítulo 9. Cuando ahí dice en Marcos capítulo 9 que cuando estaban hablando, discutiendo de estas cosas, entraban en la casa y Jesús le preguntaron a ellos de qué estaban hablando. Y es cuando ellos decían, estamos platicando de quién era el más grande en el reino del cielo. Lógico que Jesús sabe de lo que estaban platicando, pero quiso sacar esta enseñanza. Entonces la enseñanza inició por la pregunta de los discípulos, ¿cuál se inició de la enseñanza de los hijos más grandes del rey? A últimas llegamos a esto, de que los discípulos preguntaron esto, y preguntaron entre ellos. No preguntaron quién va a ser el primer mártir, o martir. No preguntaron eso, preguntaron quién va a ser el más grande. Sabían a últimas ellos que por lo menos todos los niños en el reino del rey iban a ser grandes. Nomás querían saber quién va a ser el más grande. ¿Sí? Sabían ellos por medio de la fe que los niños en ese reino van a ser más grandes que los niños de hoy día, pero querían saber cuál es el más grande. Entonces ellos no preguntaron quién va a ser el primer que va a sufrir. Ellos preguntaron quién va a ser más grande. Pero Jesús nos dice, de su conducta aquí en este mundo, forma a cómo van a ser en el futuro. A su conducta aquí, ¿sí?, llega a ser lo que tú vas a vivir en esos tiempos. Y el conducto que tú quieres tener aquí, quieres ser grande en el reino de los cielos, te tienes que conducir aquí de una manera que es humilde. Y para representar eso, Él trae un niño entre ellos. Un niño, entonces, ¿cuáles características tiene un niño para que sea un buen ejemplo de humildad a los que si se portan de esta manera, serían grandes en el reino del cielo? Bueno, número uno, el niño es uno que acepta enseñanza. La naturaleza de un niño es aceptar la enseñanza. Cuando yo le digo algo al niño, mi hija, mi hijita, cuando yo le digo algo, ella me escucha. Por ejemplo, por decir palabras. Ella ahora, porque tiene 2 años, forma muchas palabras bien, pero no todas las palabras las forma bien. Entonces tratamos de enseñarla. No se dice así, se dice así. Y tratamos de decirle a ella, dígalo bien. Y ella nos ve y trata de decirlo bien, porque acepta la enseñanza del niño. El niño sabe que no sabe, pues, y tiene esa naturaleza de que se puede enseñar. Debemos ser así. Si queremos ser grandes en el reino de los cielos, dice Jesús que deben ser como un niño que se puede enseñar y tiene ese por naturaleza. Número 2, está sencillo. Un niño está sencillo en sus quereres. El niño no quiere cosas grandes, no quiere lo más moderno de ropa, de cosas, o las cosas electrónicas más avanzadas. No, el niño no quiere eso, el niño ni siquiera sabe. Estamos hablando de un niño chico. Mi hija nunca vino a mí y me dijo, oye papá, quiero yo un Corvette, quiero el coche deportivo del año, por favor agarra. Nunca. Tal vez sí le compro eso yo porque quiero manejarlo yo, pues, pero no para ella no lo quiere, ella ni siquiera sabe. Si nosotros le damos de ella ropa y de comer, ella está contenta, no necesita nada más. Tiene sus juguetes y sus libros y cosas que le damos a ella, pero más que todo, nada más quiere leche. Cuando ella está lista para acostarse, quiere su leche. ¿Sí? Y a veces clama y llora para el leche o la leche. Y porque es lo que quiere, algo sencillo, algo que es sencillo. Pues ahí está la leche en el refrigerador, nada más ponlo y le mezclamos con el agua y ya está. Entonces, para el niño, la niña, pues mi hija y otros, igual, no quieren muchas cosas grandes, ni siquiera saben, son muy sencillos en lo que ellos quieren, debemos ser igual. Número 3, espera, tiene una actitud de esperanza. Cuando mi hija me pregunta cosas, ella espera que yo sepa. Ella no se
No hay un argumento en ella en que dice que no, pues a lo mejor papá no sabe. Si yo quiero saber de esto, tal vez mi mamá no sabe. No, pues mejor lo pregunto porque ni siquiera lo sabe, de seguro. No, ella nos pregunta pensando que sabemos. Ella nomás espera que lo sabemos. Este es mi mamá y mi papá, entonces ellos saben, por eso les pregunto. Voy al quien me puede contestar bien. Ellos no tienen por dentro que no sabe el papá. Me acuerdo cuando mis hijos al principio se dieron cuenta que yo no sabía. Me acuerdo que me sentí mal, francamente. Pero hay cosas que no sé. Pero el niño o mi hija vino y me acuerdo que ella me dijo, ¿tú no sabes eso? Como que, no acusándome necesariamente, pero se dio luz ella de que yo no sabía todo. O cuando un ruido o algo a mí me asustó un poco, ella me vio y dijo, ¿tú te asustaste? Como porque en los ojos de ella yo era como Superman. Yo pude hacer todo, yo pude contestar todo, yo pude hacer todo. Todo. En la mente de ella, esta preciosa niña, el papá puede hacer todo. Y la mamá, no hay ninguna cosa que no puede hacer, que no me pueden dar, ellos pueden hacer todo. Se representa a últimas a Dios en los ojos del niño. No somos, por supuesto, lejos de eso, pero el niño no sabe eso y se espera. ¿Somos nosotros así? Si queremos ser grandes en el reino del cielo, debemos ser así. Y número 3 también, depende. El niño depende de los padres y al padre más que todo, proveer para el niño. ¿Sí? Yo proveo para mi familia. Yo trabajo, lo que estoy haciendo ahora es para proveer ¿sí? Para mi familia, para que tengamos lo que necesitamos. ¿Sí? Y trato entonces de hacer estas cosas y le doy a mi señora, no, pues aquí está, para que ellos tengan lo que necesitan. Es el trabajo del papá, es su responsabilidad del papá. Y si no tenemos, bueno, pero la mamá también lo puede hacer. Pero si no hay dinero y si no hay comida, la gente no va a decir, no, esa señora no sabe. No lo van a decir así. ¿Qué van a decir? No, ese padre no se provee bien para sus hijos. Porque la responsabilidad es del papá. Así que yo soy responsable a últimas. No quiere decir que ella no da también, incluye lo que mi señora hace también cuando puede. Pero a últimas es mi responsabilidad. Yo soy responsable. Y yo tengo que asegurar que las cosas sean así. Y si mis hijos no tienen lo que necesitan, fuera ropa, comida, lo que sea, entonces yo soy culpable. Y todos saben, porque yo soy responsable. De Dios primeramente, pero en los ojos de los demás también. Soy responsable. El niño depende del papá. El niño no puede trabajar. Mi hija no me dijo, mire papá, si tú no puedes proveerme para mí, entonces voy a seguir un trabajo para que yo haga mi propio dinero. Pues no puede, es una niña, tiene 2 años. Entonces depende del padre y ella lo sabe. Entonces, mi hija, buena representación y cualquier que tiene niñito, es bueno. Y Jesús increíblemente trae un niño. Dice que tú quieres ser grande, sea como este niño. Imagínate lo que pensaban los discípulos por ver que Jesús trajo un niñito entre ellos. Un niñito, ¿cómo? Pero fue un ejemplo. Y él dio la enseñanza de la humildad. Y dicen que los que reciben a este niño, reciben también a mí. Es cuando Jesús estaba hablando de su gente, de los cristianos. Porque el niño, aunque era niño pues, y el niño estaba ahí, físicamente es un niño, pero a últimas estaba hablando de los cristianos y cómo debe uno ser y ofender. Y luego comienza Jesús hablando de las ofensas. ¿Sí? Él está en Judea, Él está en Jerusalén. Él está aquí entonces enseñando. Parte de su ministerio de Jesús fue para enseñar y los discípulos le preguntaron esto. Y desarrolló enseñanza. Increíblemente aquí, siendo un enseñador, un maestro, pero increíble Jesús, utilizó la pregunta de ellos, una pregunta, para enseñarlos a ellos a cómo deben conducirse de humildad, pero también de las ofensas. Acuérdense que a últimas, estamos hablando de las ofensas, tiene diferentes aspectos. Y en particular 3 aspectos tiene, y esto lo tenemos aquí. Y cuando decía de las ofensas, decía de 3 cosas. Aquí todo está en Mateo 18. Primeramente, se habla de las ofensas que tiene el mundo contra el cristianismo. Después se habla de las ofensas en la iglesia de hermano contra hermano, ¿sí? Entre los hermanos. Y luego se habla de las ofensas de lo que hacen los miembros de la iglesia contra toda la iglesia. ¿Okay? En estos puntos se desarrolla ofensas. Jesús utilizó una pregunta
para desarrollar toda esta enseñanza que ahora lo tenemos y nos conduce a cómo deben de ser las cosas entre la gente de Dios y el mundo, entre los hermanos individualmente en la junta o en la iglesia y entre lo que se hace los miembros contra la iglesia y la forma en que debe de ser. Entonces, número 1, comienza a hablar de las ofensas del mundo. Esto se encuentra en versículo 6. Y cualquiera que ofendiera a alguno de estos pequeños que creen en mí, entonces está hablando a los creyentes, a los que son salvos, mejor le sería que le fuera colgada de cuello una piedra de molino de asno y de que fuese anegado en el profundo de la mar. Hay el mundo por los escándalos, en vez que está hablando de cómo debe de portarse el mundo contra los cristianos. Entonces el mundo debe de fijarse bien lo que enseñaba aquí Jesús para saber cómo conducirse con la iglesia. Y más que todo también durante el tiempo de la tribulación, de los 7 años de tribulación, antes de que viene Jesús de nuevo en su reino milenio, esto se conducta porque en ese tiempo los cristianos no van a estar. Y para saber cómo conducirse con la gente la gente se van a ser salvos en ese tiempo. Pero para saber cómo hacerlo, pues aquí está el conducto. No debes ofender a los que creen en mí durante ese tiempo, no los ofendes. Si los ofendes, quiere decir que tú no eres parte de mí, quiere decir que a última serías condenado. Y es lo que dice aquí, hay del mundo por los escándalos, porque necesario es que vengan escándalos, mas hay de aquel hombre por el cual viene el escándalo. Por tanto, si tu mano o tu pie te fuere ocasión de ofenderte, quítalo. O tu ojo, si te ofende, quítalo. Quiere decir Jesús aquí, no que te quitas eso, no a última, sino de que el aspecto, la fuerza de esta comparación viene siendo, o la fuerza de esta enseñanza viene siendo de la comparación. En comparación de ofender a uno de los cristianos, estos niñitos míos, mejor sería que no tuvieras mano o ojo, mejor, porque te va a ir peor por ofender a uno de estos niños, aunque fueras tú aquí en este mundo con un ojo o con la mano quitado, algo así, aunque sería algo mal, pues, pero peor todavía si tú ofendes a uno de estos niños. De eso se habla. Entonces, estas ofensas, o aquí dice escándalos, quiere decir ofensas, son cosas que trae que uno se siente ofendido. Pues ya sabemos lo que son las ofensas. De que uno se siente ofendido, se siente culpable, se hace uno sentir mal por el conducto que se hace uno contra el otro. A veces digamos cosas que son cosas malas. Y cuando yo ofendo a alguien, yo les digo algo que para escucharlo les desarrolla en ello un sentido mal contra lo que yo dije. Y es el sentido en lo que, digamos, es el sentido de esto. Son ofensas, me imagino que ya sabemos lo que son. Estas ofensas, entonces, son ofensas que el que está ofendiendo no puede decir al otro cómo debe responder. Muchas veces cuando ofendemos a otros, digamos, oye, cálmate. Tú, ¿para qué te enojes? Yo nomás te estoy borrando. Pero yo no puedo mandar a una persona cómo se responde con mis ofensas. Ellos se sintieron ofendidos. Fue mi culpa. Eso no borra de que yo los ofendí. Aunque diga yo, tú respóndate mejor. No, yo soy culpable de todos modos porque yo los ofendí. Así que la Biblia dice que gran paz tienen los que obedecen a los que aman a su ley y nada los ofendiera. Pero eso mucha gente le gusta utilizar ese versículo para decir que tú no debes ser ofendido de lo que yo te dije. Pero ese versículo nos habla de eso. Debe decir que cualquier cosa que se escucha de la palabra de Dios, uno que ama a Dios, ama a su ley y no va a ser ofendido. Pero no está hablando de cualquier cosa. Eso no nos da lugar o licencia para decir lo que yo quiero contra una persona y ellos son responsables de no responder mal. Yo puedo decir lo que yo quiero. No. Dice aquí Jesús que mal hay a los que se ofenden. Está hablando de las ofensas del mundo contra los cristianos. Y más que todo durante el tiempo de la tribulación. Entonces, esto se habla de estas ofensas. Ok. En particular, del mundo contra los cristianos. Ok. Y 3 cosas entonces de lo que dice Jesús de por qué no deben.
¿Cuál cosas van? Bueno, número uno, no deben ofender porque estos son condenados. Obviamente demuestra de que son condenados, que no aceptan a los cristianos. Y si no aceptan a los cristianos, no aceptan a Cristo. Y si no aceptan a Cristo, están condenados. Bueno, eso sí, pero demuestra. Pero también Jesús da otras cosas para defender su punto y para decir a la gente que no es bueno ofender a uno de estos niños. Porque tienen ángeles como sus siervos. Versículo 10. Mirad que no tengáis en poco a alguno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Hay ángeles que están defendiendo a los cristianos. Entonces el mundo debe de cuidarse a cómo se comporta contra su iglesia y su gente, porque los ángeles tienen poder y tienen la oreja de Dios y pueden decirle a Él lo que está pasando. Número 2, tienen al Hijo como su Salvador. Versículo 11, porque el Hijo del Hombre es venido para salvar lo que había perdido. Entonces las personas que son salvos tienen al Hijo como su Salvador. Y número 3, también tiene al Padre como su amigo. Perdón. Se habla de un ovejero que tiene 100 ovejas. Y si una oveja y cuenta 99 y uno no está, trabaja y trabaja para encontrar esa oveja, para traerlo otra vez en el rebaño. Y se regocija grandemente cuando aún, más que a los 99 que están aquí, se regocija cuando se encuentra su oveja de nuevo. Está hablando de que si un hijo de Dios se descarría, está descarriado pues, fuera del camino que debe de estar. El Señor busca ese hasta que viene de nuevo para acá. Y si está en el mundo debe de cuidarse cómo se están conduciéndose, su manera de comportar, pues mejor decir, con ese niño, porque el Padre lo está buscando. Así que deben cuidar. Y me permite decir esto, que hubo gente que decían cosas muy malas contra esta iglesia y sufrieron castigo. De ahí el punto nomás es eso, pero no de nosotros. Esta es la iglesia de Dios, esta es la iglesia de Jesús. Nosotros no somos nada, no somos capaces de nada. Esta iglesia es de Dios. Y entonces Él mantiene la responsabilidad de proteger esta iglesia y otras iglesias como esta. Nosotros no somos la única iglesia, por supuesto. Pero el mundo debe de cuidar cómo se comporta contra la iglesia, porque una iglesia que está haciendo lo que Dios quiere, Dios mismo, Jesús pues se defiende a esa iglesia y tiene todos los ángeles en el cielo para ayudarlo. Ahora, Él permite ciertas cosas, por supuesto, porque Él también quiere al mundo y quiere al mundo que vengan a ser parte de su rebaño también. Pero hay un límite. Así que de eso está hablando. Luego se habla de las ofensas entre hermanos. Aquí en el comenzando en versículo 15, aquí dice, por tanto, si tu hermano pecara contra ti. Ok, entonces esto está hablando de las ofensas que deben tener los que son miembros de la iglesia. Ahora está hablando de entre hermanos. Ok, acuérdense que preguntaron, ¿quién es el más grande? Bueno, debe de humillarse. Ahora, hablando de este niño que es humilde, también representa a los que son de mí. Y si el mundo ofende a ellos, conste, porque estos son los resultados y deben de saber que tienen sus ángeles, tienen el Señor como su Salvador y tienen el Padre, Dios Padre como su Padre. Quiere decir que Dios está con ellos. Luego se habla Jesús entre las ofensas, entre los que están en la iglesia, entre los hermanos en la iglesia. Quiere decir que si yo ofendo, a uno de mis hermanos en la iglesia, alguien yo los ofendo, tal vez hago algo, o ellos ofenden a mí, mejor dicho. Jesús aquí dice que hay disciplina. Permíteme leer otra vez aquí en 15. Por tanto, si tu hermano pecado contra ti, y redorgúyele entre ti y él solo, si te oyere, ganado has a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no oyera a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenle por un gentil y un publicano. De cierto os digo que todo lo que lijaréis en la tierra será lijado en el cielo, y todo lo que desataréis
desataréis en la tierra será desatado en el cielo. Digo-os además que si dos de vosotros convinieron sobre la tierra tocante a cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ok, aquí vamos a la disciplina. Es importante entonces que entendamos cuáles son los pasos. Esto está hablando de que alguien se ofende a uno. Ok, deje ponerlo por ejemplo. Digamos de que alguien me ofende a mí. Me dice, me caes mal. Y eres casi calvo, tú. Entonces no tienes mucho, pero me caes mal, te ves mal. Y tú, no sé, pero me ofende. Me dice cosas que a mí me ofende. Y no me da respeto. Yo le respeto a él, pero él a mí me ofende y me dice cosas y no me quiere. Entonces es algo ofendido. Yo me sentí ofendido. De esta manera está hablando. ¿Okay? No está hablando de que una persona está haciendo algo que es contra la iglesia. A eso vamos en un momento. Pero cuando alguien hace algo, esta disciplina debe ser algo que entendemos muy bien que Jesús está hablando de las ofensas entre hermanos. ¿Las hermanos están en la iglesia? Sí, pues, entendemos. Pero es algo ofendido que para mí, Él me ofendió a mí. No a los demás, Él ofendió a mí. No está emborrachándose, no se está haciendo drogas, no se está mujeriendo o X inmoralidad o se hizo maricón, algo así. De eso no está hablando. ¿Okay? Si fuera así, debe uno decirlo directamente a la iglesia, porque esto es algo que está demostrando un miembro de la iglesia que no está comportándose bien. Y debe la iglesia saber de eso y hacer lo que tiene que hacer. El ejemplo lo tenemos en 1 Corintios, cuando Pablo dijo que la persona que en esa iglesia estaba cometiéndose inmoralidad horrible, quítalo de la iglesia, dijo él. No dijo que vayan por estos pasos, lo que dijo Jesús, él dijo quítalo de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya ofendieron a la iglesia con su conducto. Si alguien en el mundo se está conduciéndose de esta manera y si el mundo sabe que es miembro de esta iglesia, eso se refleje mal a la iglesia. Entonces deben de quitarlo, deben de disciplinarlos de la iglesia. No están ofendiendo a mí personalmente, están ofendiendo a toda la iglesia con su conducto. Entonces quítalo. Lo que es importante entender la diferencia, porque muchos dicen que cuando alguien está haciendo algo mal, que es contra la iglesia y no contra mí personalmente, que debemos utilizar estos pasos. No. Estos pasos, lo que da aquí Jesús, es cuando uno se ofende pues entre los hermanos de la iglesia. ¿Ok? Él dice 4 pasos. Número 1, vaya a ellos. Y es importante entender que Jesús dice que el que está ofendido debe ir al que se le ofendió. No al revés. No al revés. Quiere decir que esta persona que me dijo que soy feo, que le caigo mal, si eso me ofendió a mí de una manera en que yo no puedo aguantarlo, debo ir a él y decir, oye, eso me ofendió a mí. Y si yo no quiero hacer eso, entonces yo debo quitarlo. No debo de pensarlo. Debo de decir, bueno, eso no importa y bórralo. Olvídese. ¿Qué importa? Pero si no puedo hacer eso, debo ir a la persona. ¿Ves? No él a mí, pero lo que pasa es esto. Él me ofendió y ¿qué nos sentimos nosotros? No, hasta que este hombre me viene a mí, yo ni siquiera lo voy a ver. Para que vea. No me digas que no somos así, pero Jesús dice que así no debe ser en la iglesia. Y si tú no quieres, y si tú no llegas al punto de ir a esa persona para decirte que te ofendió, para que sea bien la relación, entonces bórralo. ¿Sí? Pero no andas ahí que, no, este me va a agachar aquí y me va a pedir perdón, y si no, la nariz para arriba. Y utilizamos esto contra ellos. No, ahí está la diferencia. Y por eso la enseñanza que da aquí Jesús es una enseñanza, pues divina, ¿sí? Pero es muy buena. Porque si uno no quiere sufrir las ofensas, entonces no debe de hacerlo. Bueno, debo ir a él. Primer paso. Oye, fulano, oye, hermano, tú me ofendiste en esto y por favor, yo me sentí mal y no puedo. En eso entonces el hermano debe ser, pues me perdonas, yo no sabía eso. Y ya. Entonces la relación está restablecida. Y él puede estar bien en la iglesia y todo está bien entre todos, hay unidad. Al cambio, si me voy a él y él dice que tú estás loco, yo no te ofendí, vete para allá. Todavía me caes mal.
Bueno, entonces debo ir con 2 o 3 más. Si de ahí entonces la ofensa se resuelve, o digo, ya que todo está bien entre nosotros, de ahí está, los demás no tienen que saber. Ya está cumplido, ya está todo bien. Bórralo. Pero si aún con eso no lo hace, entonces debo llevar 2 o 3 más de la congregación. Oye, este me ofendió de esta manera y yo me siento mal y él no me quiere ofender, él no me quiere perdonar. Y si yo no quiero hacer esto, entonces no debo de cargar esto sobre él. Bórralo, ¿ves? Ahora, vamos 2 o 3 con él y digamos, oye, no está bien, y yo estoy con los demás, estamos de acuerdo que no está bien lo que tú hiciste contra mí. Por favor, todavía me siento yo ofendido, ¿sí? Y yo te quiero perdonar, pero esto no está bien lo que tú me dijiste. Y si no quiero decir eso, entonces no debo de pensarlo jamás. Es muy importante. Es para que el hermano se reciba bien en la congregación. De cualquier manera, Jesús está haciendo una situación en que esto ahora se borra. ¿Ok? Si con eso... ¿Y por qué se dice a 2 o 3 más? Porque esos 2 o 3 a lo mejor ven a mí y dicen que, oye, pues no era nada, ¿para qué te ofendes? No era nada. Y con eso también se borra, ¿verdad? Pero si ellos están de acuerdo, no, pues sí es cierto, eso sí fue mal, eso no debería de haber hecho contra ti, eso es fraude, ellos no está bien. Entonces, ya que están de acuerdo conmigo, voy con ellos. Porque también hay aquí hermanos que ven a su punto de vista de la situación. Y puede ser que yo soy mal. Pero aún, si no, vamos con él, ¿sí? Y si de ahí él dice, los 3 son locos, yo no hice nada mal, vete. Ustedes, no solamente él, pero los 2 también me caen mal, vete para allá. Entonces, si con eso no se corrige la persona, entonces debemos decirle a la iglesia, a toda la iglesia cuando se congregan, yo con los testigos decir, este hombre me hizo esta cosa. Fue en verdad un fraude, algo que me hizo mal, o me dijo algo mal, o algo tal vez más grave, que a lo mejor sí es algo. Y si yo no quiero decirle a la iglesia, si con ahí veo que la situación no era tan mal, entonces ahí se borra. Pero si no, si es algo que en verdad está mal, entonces yo debo decirle a la iglesia. Y ya cuando se juntan, decir que este hermano me hizo esto. Y él está ahí tal vez, o tal vez con eso ni siquiera está allí. Pero si está allí, ese debe decir, sí es cierto, si toda la iglesia está de acuerdo que lo que yo le hice a él es ofenderlo, yo lo perdono. Y yo lo perdono. Si de ahí entonces él dice que no, ustedes todos como una iglesia están locos. Todos están locos. Yo no hice nada contra mal. Y de ahí entonces es como un corte, pero averiguan, me imagino, la evidencia y todo sale de ahí. Eso es el tercer paso. Y si de ahí todavía dice que no, entonces el hermano dice la Biblia que lo echan para afuera de la iglesia, para afuera. Trátalos como publicano, como alguien que no es como los demás del mundo. Entonces, esto está hablando de eso. Muchas veces en la iglesia nunca llega a este punto, cuando es algo entre hermanos, casi nunca. Muchas veces cuando va uno al otro, a veces yo he ofendido a la gente. Cada vez que yo fui a esa persona me ofendió, o digo, me perdonó, o puede ser que él vino a mí y me dijo esto y fue perdonado y dice, todo está bien y la unidad está bien otra vez. Cada vez ha pasado así. Nunca, al contrario. Muchas veces cuando yo ofendí, me sentí eso y me fui a él para que no llegara a ese punto, porque en realidad yo lo ofendí. Entonces, esas cosas pasan. Uno que se siente ofendido debe hacer este conducto y si no, pues ahí va a estar la ofensa en la iglesia y no debe estar ahí. Pero para que las ofensas en la iglesia no estén y para que hubiera unidad, debemos quitar esto. Entonces, esos son los pasos. Vela a él, uno a otro, luego con 2 o 3 testigos, luego entre la iglesia, entre todas las iglesias de ahí, número 4, échalo para afuera. En la autoridad está dado a la iglesia. Lo que está atado, lo que está desatado, aquí en la iglesia, Dios está de acuerdo en el cielo. La decisión de la iglesia pues entera. Dios está de acuerdo. Jesús. Debe de saber la persona que ofendió de que no es ya jamás digno o para haber repetido este coro o para quedarme aquí en esto. Mejor nada. Y eso a últimas es el punto. Y luego, se habla de las ofensas en la iglesia. Cosa que ha hecho también, o mejor dicho,
Aquí voy a poner perdón. Estamos hablando del perdón. Cuando... Bueno, esto es algo que el que ofende debe de pedir perdón aquí en esta situación. Esto es algo que está haciendo alguien, que no necesariamente lo está haciendo contra mí personalmente, pero lo está haciendo algo mal que refleje mal a toda la iglesia. Puede ser que no tiene nada que ver conmigo, pero yo sé algo que está haciendo él. Él no lo está haciendo contra mí, pero él lo está haciendo. Puede ser algo mal. Inmoralidad, está haciendo algo que no está bien. Su conducto en su negocio, en las cosas, no están bien. Está cometiendo fraude, está robando, algo así está haciendo. Tal vez reconozco que lo está haciendo, pero él no lo está haciendo contra mí, pero lo está haciendo y es miembro de la iglesia y es contra la iglesia. Jesús aquí nos da el ejemplo de que cuando eso pasa, debemos quitarlo de la iglesia. Pero cuando una persona se ofende al otro, no quita la responsabilidad de esa persona a pedir perdón del otro. De los dos lados, aquí, y esto son ofensas en la iglesia, el perdón. Esto se habla de que cuando alguien ofende al otro, tiene también esa persona la responsabilidad de pedir perdón al otro. El otro también tiene, si es que se va a quedar con esa ofensa, ir a la persona. ¿Sí? Pero la persona no se quita de la responsabilidad tampoco. Tiene la responsabilidad de perdonar. Y Jesús aquí nos da una historia, nos da un ejemplo para que uno vea la importancia. Lo que es importante ver también que a últimas, el resultado a últimas de todo esto es, querido, pues positivo, es para que hay unidad en la congregación, de que no hay divisiones, de que no hay ofensas, de que no hay cosas que están mal, de que debe de haber unidad en la congregación. Y si no la hay, entonces deben de cumplir estas cosas. Pero la responsabilidad está de los dos lados. Y del otro lado, el que se ofendió también tiene responsabilidad de pedir perdón, pues. Y el que se ofendió, que es ofendido, también debe de ir a él. Pero a últimas es para que se cumple. Y si no se cumple, el resultado es igual, échalo para afuera. Para que de ahí entonces, él se siente que ya no es parte de la congregación. Jesús ya no es cabeza de esa persona y está abierto para un ataque de Satanás filtrado por Jesús. Lo que se deja no tiene las promesas de la protección dentro de la iglesia, está fuera de la iglesia ahora y abierto para ataque de Satanás. Lo que Dios quiere, pues, a últimas, no todo lo que quiere hacer Satanás, pero un ataque. Pero es para que a últimas regrese otra vez. ¿Sí? A últimas. En la congregación de Dios debe de haber unidad y es muy importante esto. Entonces aquí hay un señor que debe mucho a un rey, muchísimo, bastante. Y lo que él debe al rey no lo puede pagar. Entonces el rey dice, bueno, si tú no me puedes pagar, te echo en la cárcel, tú, tu familia, siervos y todo eso hasta que se pague esta deuda. El Señor, viendo su situación, fue al rey y pidió perdón. ¿Sí? Y el rey dijo, bueno, por la compasión que tuvo con él, dijo, bueno, está bien, yo te perdono todo, no te preocupas ni siquiera de un centavo, ya está todo perdonado. Entonces el Señor está perdonado, todo está afuera, pues algo bueno, ¿no? Entonces él se levantó. Se fue este hombre que fue perdonado del rey y vio a otro en camino, vio a otro que estaba ahí, que le debía a él poco, centavos en comparación, nada. Y fue a ese hombre y dijo, tú págame lo que tú me debes. Y él dijo, pues no tengo ahorita, perdóname, no tengo, yo sí te pago, nomás perdóname. Y en vez de perdonarlo como fue perdonado del rey, le agarró de la garganta, tú me vas a pagar lo que tú quieres, y si no te echo en la cárcel para que tu familia también sea siervo. Los otros discípulos, la otra gente, vieron a esto y fueron al rey. Esto representa perdón en la iglesia, que cuando uno pide perdón, debe recibir perdón y debe de conducirse a lo demás a como es perdonado. Una persona que es salvo debe de reconocer de todo lo que fue perdonado en cuando uno perdona a los demás. Y si no se acuerda, eso está mal.
Entonces los demás vieron esto, reportaron esto al rey. El rey, enojado, fue a ese siervo y dijo al otro que vino a él. Le dijo, yo te perdoné de toda esa deuda y tú no pudiste perdonar a los demás. Échalo afuera, pues. Dice aquí en versículo... versículo 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. A los verdugos. ¿Cuáles son los verdugos? Pues los que están en la cárcel a atormentarlo, me imagino. Pero a últimas, ¿qué se representa? Se representa el ataque de Satanás. Entonces, si uno se ofende a otro, si el que es ofendido no va a él, entonces bórralo y debes tenerlo como hermano, como que nunca ha pasado. Y si no, hay la forma en que hacerlo. Pero si uno viene a él y pide perdón, yo debo perdonarlo. Y si no, no estoy reconocido de que yo fui perdonado de tantas cosas. Entonces los verdugos. Pero es todo, a últimas todo. Aunque el ofendido o el que se ofendió, si no se pone bien fuera de la iglesia, para que a últimas ve que aquí no está bien, para que se entre otra vez con los demás y hubiera unidad en la iglesia. Jesús quiere que su iglesia sea pura. Jesús quiere que su iglesia sea limpia. Y si hay ofensas, Él no lo ve limpio. Si hay de que alguien está pidiendo perdón, pero los demás no lo perdonan, no lo ve limpia. Entonces Jesús quiere que todo sea así. Bueno, llegamos aquí al punto, de que cada quien debe de pensar en esto. ¿Por qué? No, piénsalo así. ¿Por qué entonces alguien que fue perdonado de todo, por qué no quiere perdonar a los demás? Cuando uno se reconozca que ha sido perdonado de todo, la deuda contra Dios, y que por la mínima cosa no puede perdonar a los demás. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Qué es lo que tiene el hombre por dentro que no las hace así? Pues el orgullo, ¿no? Tantas cosas. Debemos pensar en esto. Piénsalo tú. ¿Por qué? Si tú, cuando no quiero perdonar a los demás en la iglesia, ¿por qué? Porque yo soy orgulloso, porque yo soy egoísta, porque yo no me miro, no me fijo de las cosas, de cómo yo fui perdonado. ¿Cuál es bueno o bien, pues, pensar de que yo fui perdonado de todo, para que a últimas yo me conduzco con mi hermano de una manera que es digna de un cristiano. Pero si no me fijo, es porque soy orgulloso, es porque tengo algo contra ellos, es porque la carne sube así y eso es algo malo. Ahora, vamos ahora a la junta de los tabernáculos, la junta conmemorando. ¿Okay? Estamos acá. Primero quiero hablar de los festivales de los judíos. Hubo 3. Hubo algunos festivales en la primavera, uno en el verano y otros en el otoño. Los de la primavera viene siendo el primero, es la Pascua. La Pascua que conmemora, pues, para conmemorar de que Jesús los trajo de Egipto a la patria prometida, el Éxodo. Conmemorando eso, lo que Dios hizo para la nación de los judíos. Y luego 50 días después de eso es el día de Pentecostés. Y eso es durante el verano. Ya cuando viene el otoño hay festivales que concuerdan con la cosecha. Y uno de esos es el Festival de los Tabernáculos. En el Festival de los Tabernáculos, ahí se recuerdan, pues, los judíos cuando Dios los guiaba por el desierto. Ciertas cosas que les dio Dios, los proveyó liderazgo, les dio líderes, a Moisés, Aarón, gente que los guiaba. Número 2, les dio a ellos de comer. Les proveyó comida, maná, cosas del cielo, los proveyó lo que necesitaban. Y también los proveyó agua.
¿Se acuerda que Moisés dio a la roca y salió agua? Y la otra vez, no, más que una vez, y también debió de hablar 2 veces a la piedra, pero en vez de hablar a la piedra para que saliera agua, le pegó 2 veces. Salió el agua todavía, pero Moisés desobedeció y por eso a últimas no pudo entrar en la patria prometida. Pero está conmemorando estas cosas, de que los judíos se acuerdan de cómo Dios les guió en el desierto. La festival de los tabernáculos. También la gente vivía en tiendas. Y eso es porque en esos tiempos vivían en las tiendas. ¿Sí? Estaban en el desierto, estaban viajando, no tenían, estaban ahí, pero Dios aún los guiaba. Los guiaba, les dio liderazgo, les dieron como donde vivir. Y por eso se llama el festival de los tabernáculos, porque la gente alrededor de Jerusalén en este tiempo estaban viviendo en tiendas. Pero se acuerdan estas cosas. Y por eso cuando se juntaron, aquí vemos al principio de Juan capítulo 7, no lo vamos a leer porque no tenemos mucho tiempo. Pero ahí los hermanos de él, los hermanos de Jesús, le decían a él, ¿vas a ir tú al festival? Jesús dijo que no, porque no iba con ellos. A última sí fue, pero no iba con ellos. Dice aquí en capítulo 7 de Juan, no estoy ahí, Juan capítulo 7. Aquí dice, en versículo 2, bueno, sí, al principio. Aquí está. Y pasadas estas cosas, andaba Jesús en Galilea, que no quería andar en Judea, por los judíos procuraban de matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judíos llamada de las cabañas o tabernáculos. Dijeron después sus hermanos, pásate de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura ser insigne hace algo de oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ok, entonces los hermanos querían de que Jesús se probara a los discípulos en Jerusalén, de que él era el Cristo. Pero los hermanos también sabían que lo querían matar. Aquí los hermanos no se querían averiguar, están conduciéndose mal. A últimas sí hubo hermanos que sí les confiaban en su hermano Jesús. Pero aquí sus hermanos físicos, ¿ok? Tuvo hermanos Jesús, tuvo hermanas también. Y eso quiere decir que María tuvo una vida normal con José, tuvieron hijos después de Jesús. Tuvo a Jesús pues sin tener relación con el hombre, sí es cierto, pero también tuvo hermanos. La Iglesia Católica enseña que María fue virgen hasta el momento de cuando fue llevado al cielo. Pero la Biblia indica que Jesús tuvo hermanos y de que María también tuvo más hijos que a Jesús. Entonces quiere decir que María no fue virgen cuando se murió. Sé que mucha gente hispana dicen la Virgen, la Virgen, la Virgen. Como que fue virgen hasta el momento que se lo llevó. No es cierto. María no fue virgen cuando se murió. Tuvo hijos. Y cae mal con eso. De todos modos fue buen ejemplo de una señora que se conducía bien. Pero tuvo hijos. ¿Okay? Tuvo hijos. Entonces ella no fue virgen hasta el punto. La Iglesia Católica le dan a María los atributos del Salvador. ¿Sí? Jesús sí fue virgen hasta el punto que se murió, pero María no. Jesús es el mediador, no María. Jesús, eso dice planamente en la Biblia. Y por eso es importante entender que en las Escrituras nos habla de la manera de María, de una manera que se representa la Iglesia Católica. Ese punto ya está recibido, ojalá. Pero aquí vemos que los hermanos querían que fuera. Y después que cuando ahí en el festival, sí, pero la última sí fue Jesús. Y aquí en capítulo 7 se habla de que Jesús estaba discutiendo con los fariseos de quién era él y todo esto. Y el festival, la fiesta pues fue y prosiguió y hubo combate, no combate físico, pero de palabras con los judíos. Pero la fiesta seguía. Y aquí es donde la historia de la fiesta es importante. Okay, les voy a decir básicamente lo que pasaba. Durante esta fiesta, los judíos se alinearon. ¿Sí? Fue un día después al último día de la fiesta, cuando se acababa, pues. Ese día hubo sacerdotes que tenían frascos de plata.
Y este frasco de plata los tenía en la mano. Y fueron al principio pues guiaban a los judíos. Se hicieron cola pues tras ellos. Y todos se fueron a una piscina donde hubo agua. Ahí entonces los sacerdotes pusieron las jarras, los frascos pues al agua, agarraban agua pues, y guiaban entonces la gente al altar o al templo pues, que estaba ahí en ese tiempo. Y en el templo ahí tenían un altar donde tenían como el tamaño como trompetas así abiertas, brólogo, algo así, donde se pone el aceite al carro, ¿sí? Es esa cosa, no tengo la palabra, se me fue, pero esa cosa tiene el tamaño de eso. Y entonces ellos subían a las escaleras, la gente se quedaban ahí abajo, y los que tenían las jarras se subían. Se pusieron ahí esperando que toda la gente venía y luego pusieron agua ahí. Esto conmemorando pues de que Dios dio agua a la gente judía cuando estaban en el desierto, para que se acuerda. Y se metían así. Y básicamente así fue. ¿Qué tenían la gente en las manos? La gente no venían con nada. Ellos tenían cosas en las manos. En la mano derecha, ahí tenían, en la mano derecha, tenían una rama. Sí, se habla en hebreo, la palabra se escribe así. Lulab. Quiere decir una rama. ¿Okay? Esa rama representa de que Aarón, que tenía su rama en el arca la covenante, la rama se enseña de que tuvieron su liderazgo, tenían líderes. Dios escogió a gente para guiarlos. Eso tenían en esta mano. En la otra mano, en la mano izquierda, tenían lo que se llama en hebreo etrog. Etrog nomás fue fruta. Un pedazo de fruta, en particular como cítrico. Y aquí tienen una rama. Entonces la gente, conmemorando estas cosas, tenía una rama aquí y una fruta aquí. Esto representa el liderazgo que Dios se les dio cuando viajaban y que los guiaba, pues, y el otro representaba la comida, el maná y todo eso lo que proveía Dios a ellos cuando estaban ahí. Y el agua representa el agua que se les dio. Las tres cosas, entonces, ese último día de que estaban viviendo una semana entera en cabañas o en tiendas. Y en eso entonces venían. Y en ese evento, el último día, se subían todos, fueron ahí y pusieron el agua adentro. En ese momento fue cuando Jesús dijo lo que decía aquí en versículo 37. Y el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva. Sin duda, Jesús estaba hablando del evento que cuando se puso el agua en esas cosas que se metía pues el agua. Jesús decía que Él es el agua y de que el Espíritu Santo iba a ser dado de Jesús a la gente que creían en Él, ellos, para que también tuvieran esa agua por dentro, hablando del Espíritu Santo. En las profetas dice algo, en Isaías habla del agua, se habla del Espíritu Santo dado de Jesús cuando Él se ascendió y dio. Entonces Jesús aquí, más de que se acordaron de que Dios les había dado agua en el desierto, pero esa agua también representa al Espíritu Santo, dado a los creyentes, o lo que iba a dar a los creyentes por confiar en el Hijo. También nos acordamos de Juan capítulo 4, cuando la mujer en el pozo estuvo ahí para sacar agua y Jesús le dijo a ella: yo soy el agua viviente, si tú tomas de esta agua, nunca tendrías sed. Así que entendemos que aquí está Jesús presentándose Él a los demás, que Él es el agua viviente y está ofreciéndose a su gente, a su pueblo, conmemorando lo que ellos al principio recibieron de Dios, siguieron guiados en el desierto, pero ahora para recibir, les dio oportunidad a recibir a Él. Imagínense, tantas personas ahí, y Él se paró y clamó con grande voz estas cosas a la gente para que tuvieran la oportunidad. Algo muy entendible cuando entiendes la historia de estas cosas.
Bueno, me dio mucho gusto en este tiempo hablar de las enseñanzas de Jesús, de la humildad y las ofensas en la iglesia y todo eso, lo que es el reino de los cielos, y también a la fiesta de los tabernáculos, a las cabañas, donde Jesús ahí se representaba a últimas como el agua viviente de lo que es. Mucho gusto tenía yo hablar con ustedes ahora en esta clase. Hasta la otra vez en cuando nos juntamos. Adiós.